la política de desarrollo de este país debe estar basada en la reforestación con especies nativas para la producción de agua. Nosotros necesitamos agua y agua dulce para poder atender las necesidades básicas de los panameños en primera instancia, en segunda instancia para la agricultura, en tercera instancia para el canal de Panamá, y no es que sea en ese orden necesariamente, pero sí el agua para la subsistencia humana es la principal necesidad. Entonces necesitamos esa producción de agua. Bueno, y durante milenios hemos tenido en Panamá el beneficio de la lluvia, pero los niveles de lluvia están descendiendo, eso lo sabemos, estos son hechos que han sido medidos, no está lloviendo tanto como llovía antes, en primer lugar, y en segundo lugar... Doctor Carlos Guevara Man con nosotros a esta hora de la mañana en Radio Ancon 92.1 FM y radioancon.com, como todos los martes, amablemente con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, muchas gracias, muy bien. Tú sabes que tú, al utilizar esta plataforma o este mecanismo, obliga a tus invitados, obliga a tus entrevistados a vestirse bien, por lo menos de la cintura para arriba. Claro. No, yo verás que me quité el saco porque ahora mismo el sol me está pegando de frente, pero eso va a ser hasta las 7:30. Ahí apenas que sube un poquito, vuelve el saco, porque yo creo que si estamos ya saliendo en video, hay que respetar al oyente, ¿no? Exactamente, ese es un criterio muy importante. Y yo creo que hay algunas personas como que no tienen eso claro, ¿sabes? Una gente dice, pero ¿por qué hay necesidad de arreglarse? ¿Por qué hay necesidad de vestirse? Uno sale como le da la gana, la comodidad de uno es lo que se busca y demás. Pero eso que acabas de decir tú me parece muy importante, por respeto a las personas con quienes nos encontramos. Así que por respeto a los... Ya no son solamente oyentes, ¿cómo se dice? No se dirá videntes porque eso tiene una implicación un poco más allá de, un poco esotérica. Son radioescuchas, pero que utilizan el video. Nos ven también por video, exactamente, claro. Así que por respeto a ellos hay que... No, y además una de las cosas que yo he aprendido a través de mucha gente que ha hecho radio de una manera responsable en este país, es que no es que tú vienes acá y hablas. Tú vienes acá, hablas y es la gente la que te permite entrar a su intimidad, te permite entrar a su habitación para escucharte mientras que se están despertando, te permite entrar a la soledad de su carro mientras van manejando, te permiten acompañarlos si están en la playa mirando al mar. O sea, si tú lo piensas 2 minutos, ¿qué puede estar haciendo la gente mientras que tú estás hablando y te están escuchando mientras barren, mientras que limpian, mientras que desayunan? Es una enorme responsabilidad. Yo la verdad es que respeto a todo el mundo que hace lo que le dé la gana, pero cuando paso y escucho esas emisoras donde la gente grita, dice vulgaridades y todo lo demás, tiene un público, pero ese es el tipo de público que tienen. Entonces, no sé si eso es lo que tú quieres en tu vida, ¿no? Exactamente. Guillermo, has mencionado un asunto que a mí me llama la atención también y que me desagrada, y es la vulgaridad. En primer lugar, la superficialidad, por supuesto. La superficialidad, pero añadido a eso, la vulgaridad que se escucha o que se transmite en muchos de estos programas. Y yo creo que yo siempre he pensado que el espectro radioeléctrico, vamos a decirlo de esa manera, el uso del espectro radioeléctrico es un servicio público. O sea, esto es un servicio público. El otro día, una conferencia en el Congreso de Ciencias Políticas, un funcionario del Tribunal Electoral dijo que nunca se había visto que los servicios públicos estuviesen liderizados o desempeñados por empresas privadas. Pues ya está totalmente equivocado. Durante la mayor parte del tiempo, los servicios públicos de la comunicación han sido desempeñados por la empresa privada, han sido iniciativa privada, pero eso no quiere decir que no son un servicio público. Este es un servicio público y como tal se debe al público, como bien lo has presentado tú, como lo has manifestado tú, y debe ajustarse a ciertos parámetros, pensar siempre qué es lo que conviene, qué es lo adecuado, qué es lo importante, qué es lo oportuno para el público. Pensar en el público, en el interés del público. Sabes que, si bien es cierto,
las letras de música hip hop, que por cierto, este año cumplió 50 años el hip hop, cada vez son más misóginas y cada vez son más ofensivas y también vulgares, no triunfan. Cuando tú ves las mejores canciones del hip hop, no triunfan las que apelan a la vulgaridad. Y de hecho, hasta las emisoras más famosas en Estados Unidos, en Nueva York, en Los Ángeles, dejan de un lado eso. Y yo he monitoreado, por ejemplo, en el sur de la Florida, uno de mis mejores amigos es el número uno en Miami en las tardes en la radio. Y ellos en esa emisora ponen de todo. Y tienes que escuchar eso, ¿ah? Ahí a nadie se le ocurre ni de apelar a la vulgaridad, ni siquiera lo piensan. Y te encuentras emisoras en la República Dominicana también, que hasta la más difícil. Mira, hay una emisora en Costa Rica que se llama La Teja, que digamos que es como la que más apela a la música panameña. Y ahí no dan cabida a todo lo que tenga que ver con música misógina. Eso solo pasa, curiosamente, en Panamá. No sé por qué, pero solo pasa en Panamá. Y la peor parte es que es patrocinada, ¿me entiendes, Carlos? Sí, sí, cómo no. Funcionan ¿Cómo no? porque hay empresas privadas que ponen plata para que eso suceda. Entonces aquí hay una complicidad. No cabe la menor duda, Guillermo. Esa decisión de, bueno, el verbo chabacanizar no existe, pero de hacer chabacana la programación tiene también, yo diría, un efecto importante en la población, un efecto, por lo menos en los que escuchan, ¿no? Es un efecto degradante en la población. Entonces, yo estoy muy pendiente también de ese asunto, porque no me parece que es adecuado ni correcto que los medios de comunicación se utilicen para el embrutecimiento. ¿Ves? Eso es y para eso es el efecto final muchas veces, el embrutecimiento, el descenso del nivel intelectual, del nivel cultural, la degradación de la población. Por el contrario, los medios de comunicación deben servir para la edificación, para la educación. Por supuesto que el entretenimiento es un fin lícito. No vamos a descontar eso, Guillermo. Claro. El entretenimiento es un fin lícito y es uno de los objetivos que persiguen los medios de comunicación. No cabe la menor duda de eso. Y hay muchas formas de entretenerse, muchas maneras de entretenerse. Desde las expresiones de alta cultura que entretienen a algún segmento, por supuesto que minoritario, hasta expresiones o manifestaciones más populares que entretienen a otros grupos, quizás mayoritarios. No cabe la menor duda, pero hay una línea importante entre la vulgaridad, el entretenimiento y la vulgaridad, o digámoslo así. Hay entretenimiento de tipo vulgar que no debe ser promovido, que no es conveniente que sea promovido. Y cuando ese supuesto entretenimiento involucra lo que tú acabas de manifestar, expresiones, yo diría que abiertamente delincuenciales. Exactamente. Llamado a la violencia o al exterminio de personas, de grupos, ¿sabes? Al maltrato, ese tipo de situaciones, pues eso no se puede contemporizar, me parece, Guillermo. Sin embargo, como bien lo has dicho tú, aquí parecía que fuésemos en vía contraria, y eso es un asunto que sí, a mí lo que me horroriza no es que suceda, que se produzca, porque en la sociedad, en la sociedad actual hay de todo, ¿no? Pero que se patrocine, eso es lo que yo no entiendo. Por los mismos que después te hablan de responsabilidad social y que te hablan de valores. Entonces, bueno, pero espérate, ¿qué estás haciendo? O sea, tú estás haciendo una cosa y me estás diciendo otra. Pero bueno, eso es parte de del problema que tenemos en Panamá, porque a veces decimos que en Panamá lo que hay es mala educación. No. En Panamá lo que hay es falta de acceso a la información. Al final del camino, uno termina aprendiendo más después que sale de la escuela que cuando está en la escuela. Yo nunca había estudiado tanto en mi vida como después que salí de la universidad. Bueno, pero ese eres tú, Guillermo, porque la mayoría de las personas, te lo digo yo como educador, la mayoría de las personas aprende, o sea,
vive su principal momento de aprendizaje cuando están en la escuela y en la universidad, si van a la universidad. Después de eso, muchas personas se descuidan en ese sentido. Así que es muy admirable que haya quienes como tú han emprendido un proceso, o quizás no ha sido tan formal, pero lo han incorporado a su vida, ¿cierto? Han incorporado a su vida esa práctica, la práctica del aprendizaje. Eso es muy encomiable. Como dije, en la mayoría de los casos las personas no siguen activamente una práctica de aprendizaje posterior a su paso por las aulas, a su paso formal por las aulas. Otra cosa que deberían promover los medios de educación, de comunicación, ¿sabes? El estudio, que las personas se interesaran por distintas temáticas, por las temáticas que fueran. Mira, a mí me interesan tantas cosas que yo, también como tú, he aprendido mucho más después que salí de las aulas que cuando estaba en ellas, aunque allá aprendí también muchísimo, y fueron momentos muy oportunos, muy convenientes, muy satisfactorios de mi vida. Yo creo que lo que hace la educación, o la buena educación formal, es proveerle al estudiante un parámetro o una estructura para que el estudiante pueda aprender, pueda buscar información y aprender en torno a cierto tema específico. Entonces, una vez que uno sale de las aulas, si uno aprovecha esa experiencia, se internaliza esa estructura y uno puede aplicarla libremente y por su cuenta a otros ámbitos. Ese es un valor importante de la educación. Y yo creo que debería la educación formal infundirle ese interés a todo el que pasa por las aulas, pero no siempre es así, eso lo sabemos. Sabes que yo estoy ahora mismo en un proceso de, no sé si histórico, pero sí de evaluación. Me he puesto la tarea de buscar cuáles han sido los peores gobiernos de la historia de Panamá, republicanos. Porque claro, como estamos viviendo un periodo tan malo, me quedé pensando, ¿habrá habido gobiernos? Porque yo sí tenía unas referencias, pero me he sorprendido, porque ha habido gobiernos peores que este, pero mucho. Mira, hay un caso, por ahora el peor gobierno estuvo encabezado por la misma persona, Carlos, que ha hecho el mejor gobierno de la historia de Panamá. Es la cosa más curiosa del mundo. Caramba. Es la cosa más curiosa del mundo. Y te voy a dar el nombre, el doctor Arnulfo Arias. El doctor Arnulfo Arias hizo un gobierno entre 1940 y 1941 que ni Belisario Porras le llegó. Es el proceso de disciplina gubernamental más eficiente que se puede ver. Es increíble lo que se hizo en un año. El país dio un salto en materia y todo, tan importante que quedó ese sabor como de, bueno, imagínate qué hubiera hecho si no lo hubieran echado. Pero cuando vuelve, por diferentes circunstancias, no solamente por él, hizo un gobierno bastante lamentable. Bueno, yo te diría, Guillermo, a partir de mi conocimiento de la historia panameña, que el peor periodo fue el de la dictadura militar. Eso no quiere decir que claro, no ojo, yo estoy sacando, haya habido obras. Yo estoy sacando, precisamente, yo saco la dictadura militar, sí, porque queda claro que eso fue lo peor que le ha pasado al país. Eso es lo peor que le ha pasado al país, esa experiencia. En primer lugar, por la ruptura de la institucionalidad. Nosotros estamos constituidos como un gobierno republicano y democrático. Eso fue lo primero que se perdió en aquel momento. La pobreza del sistema político actual, de sus actores y de su discurso, es resultado de la dictadura militar. Al no haber crecido en una democracia, no sabemos ejercerla. Correcto. Y al haber introducido, Guillermo, digámoslo para hablar de ello en una forma neutral, innovaciones que son verdaderamente nefastas. Aquellos los representantes de corregimiento. ¿Te acuerdas de ese lema tan horrible de que los hijos predilectos de la revolución? De la revolución. ¿Cuántos años tienen ahora? Bueno, ahora son los bisnietos. No, ahora tienen entre 45 y 65 años. Pregunta cuántos años tienen los principales candidatos presidenciales. Sí, exactamente. Ahí está.
Ahí está. Exactamente, Somos, exactamente. Hay un sistema político y una clase política, para utilizar esa terminología, que está maleada por esa, ese sistema, esa cultura que se promovió en aquel momento. Y lo que decía yo antes, se introdujeron nuevas fórmulas. El representante de corregimiento, es lo más nefasto que hay, es el foco de la corrupción en este país. Y ya vamos por 700, ¿cuántos? La vez pasada eran 681, ahora vamos por 700 y tantos, que van a ser elegidos el año entrante. La peor parte es que ni siquiera fue original, porque eso se lo robaron del plan de gobierno del candidato democristiano de 1964. Imagínate. Pero bueno, doctor Carlos Guevara Mann, vamos a la pausa. Nos toca una pausa, claro que sí. Al regresar, vamos a hablar de Argentina y vamos a irnos a Estados Unidos. Estados Unidos y Argentina, sí, exactamente. Así que estamos conversando con el doctor Carlos Guevara Mann, analista político, aquí en La Mañana en Compu Radio. Precisamente así es, y este fin de semana, como bien lo dices, estaba en el interior de la República, específicamente en las tierras altas coclesanas, disfrutando de un clima un poquito mejor, aunque también el calentamiento global ha hecho de las suyas en esas áreas, y ya no hay el mismo fresco que había antes a mediodía en la cordillera central, a mediodía en un lugar verdaderamente paradisíaco, como sigue siendo el Valle de Antón. Se siente calor. En la tarde, a medida que avanza la tarde, se va mejorando significativamente la temperatura hasta que llega la noche, y hay un fresco muy, muy, muy agradable, pero es un fenómeno interesante y preocupante también, que a mediodía ya en la serranía en la cordillera central de Panamá, el calor puede ser bastante sofocante, inclusive. Y qué decir de las tierras bajas, ¿no? En la parte del litoral, el calor es extenuante. El calor es extenuante, y tenemos que pensar en eso. Claro. Algo que hemos venido repitiendo aquí en esta emisora muchas veces, Guillermo. Y se necesita una política concertada y una política adecuadamente ejecutada. Yo reitero lo que he dicho antes. La política de desarrollo de este país debe estar basada en la reforestación con especies nativas para la producción de agua. Nosotros necesitamos agua, y agua dulce, para poder atender las necesidades básicas de los panameños en primera instancia, en segunda instancia para la agricultura, en tercera instancia para el canal de Panamá. Y no es que sea en ese orden necesariamente, pero sí el agua para la subsistencia humana es la principal necesidad. Entonces necesitamos esa producción de agua. Bueno, durante milenios hemos tenido en Panamá el beneficio de la lluvia, pero los niveles de lluvia están descendiendo. Eso lo sabemos. Estos son hechos que han sido medidos. No está lloviendo tanto como llovía antes, en primer lugar. Y en segundo lugar, el consumo de agua ha aumentado exponencialmente, por el incremento de la población, por la ampliación del canal y por otras necesidades. Bueno, nada más que tiene que ver el titular de la prensa del día de hoy, ¿no? Uno de cada 4 hogares carece de agua potable. Carece de agua. 24 horas del día. Les llevan en esa cisterna ese método bárbaro, primitivo de explotación. No le digas eso al dueño de los camiones, que ese sí le parece muy bien el método. Exactamente. Entonces son años de ¿Esto qué es? Esas son metodologías o prácticas o ni siquiera soluciones que propias de países desarrollados. Es propio de Haití, o de, no sé, de los lugares más recónditos del centro de África. Más recónditos, exactamente. Entonces, yo lo reitero, el calentamiento que percibimos, porque lo sentimos. O sea, si tenemos un mínimo de conciencia, como decía uno de mis profesores en la universidad, si tenemos un pulso cardíaco, nos damos cuenta de que el clima
se está calentando, las temperaturas están ascendiendo. Eso tiene un impacto sobre nosotros y también tiene impacto sobre nuestros alrededores y nuestros recursos, la disponibilidad de ciertos recursos, valga la redundancia, que son fundamentales y vitales para la vida humana. Así es que es importante que los panameños adquiramos conciencia de eso. Aquí se impone un plan nacional de reforma. Se habló de eso la vez pasada, bueno, pero del millón de árboles que supuestamente el gobierno pasado iba a sembrar sí. 1 millón de árboles y bueno, sembraron algo así como 10.000, no sé. Bueno, Carlos, ya ves, ¿no? Entonces, hoy es el día en que comienza la Asamblea General de las Naciones Unidas. O sea que a partir de hoy vamos a escuchar discursos entre malos y pésimos. A partir del discurso de Lula da Silva, que es el primero, pasa por el del presidente de Panamá, que va a estar ahí hoy. Pero en el pasado no fue así, las cosas no fueron así siempre. En algún momento George Washington dio una pieza de oratoria digna de ser reseñada. No cabe la menor duda, Guillermo, y qué buena introducción has hecho a ese tema histórico. Se llama, el discurso de Washington se llama el discurso de despedida, en inglés The Farewell Address, y como comentamos antes de entrar al programa, el Farewell Address o el discurso de despedida de George Washington pronunciado en esta fecha, en 1796, 19 de septiembre de 1796, constituye no solamente una pieza de oratoria significativa, un discurso o un texto de importante valor literario, no solamente esa dimensión en la que hay que recalcar sobre el particular, sino sobre todo su sustancia. Los planteamientos de gobierno probo y republicano que hace Washington en ese documento, y en lo que atañe a la política exterior, tú hiciste la conexión muy interesante, muy importante con la Asamblea General de las Naciones Unidas que inicia hoy. En lo que atañe a las relaciones exteriores, la recomendación de Washington en ese momento fue abstenerse de involucrarse en los problemas, en las situaciones, en las guerras, en los conflictos del viejo mundo. Esa fue la recomendación de Washington en 1796. Y esa recomendación que Washington presentó en su discurso de despedida, Farewell Address de 1796, dio pie eventualmente a una corriente importante de la política exterior de Estados Unidos, que es la corriente aislacionista. Entonces, es interesante evaluar esto desde sus orígenes, y como dije, podemos remontar esos orígenes al discurso que Washington pronunció en esta fecha. La política exterior de Estados Unidos no ha tenido una sola orientación. Esta es una observación importante porque hay algunos que hacen planteamientos infundados, como que siempre han sido intervencionistas, siempre han tenido eso, y eso no es así. En algunos momentos de su historia, y ante ciertas regiones del mundo y ante ciertas situaciones, Estados Unidos ha sido altamente intervencionista, no cabe la menor duda. Pero en otras ocasiones se han acogido a esa recomendación de Washington, al aislacionismo. Entonces, hay que matizar el análisis de la política exterior de Estados Unidos, que por supuesto ha sido tan influyente en esta parte del mundo y a partir de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, tan influyente para el resto del mundo también. Esa corriente aislacionista impulsó durante muchos años la política exterior estadounidense, previniendo que Estados Unidos se involucrara en las guerras europeas. Eso no quiere decir que Estados Unidos no se involucró en situaciones, en conflictos y en búsqueda de una hegemonía en el hemisferio occidental, o en la cuenca del Caribe, o en Centroamérica. Como dije yo, podemos ver que en algunos momentos y hacia algunas partes del mundo se promueve un aislacionismo, hacia otras partes del mundo se promueve un intervencionismo.
Y esto es un fenómeno interesante, digno de análisis para las relaciones internacionales. Pero la corriente aislacionista previno a Estados Unidos de involucrarse en las guerras europeas hasta 1917. O sea, durante más de 100 años, desde que el presidente Washington emitió este discurso, Estados Unidos se abstuvo de participar en los conflictos europeos. Tanto es así que cuando las potencias europeas, y ¿por qué se hace tanta referencia a las potencias europeas, Guillermo? Porque durante siglos, desde la Edad Moderna hasta digamos que hasta la Segunda Guerra Mundial, desde los inicios de la Edad Moderna se sitúa, el inicio de la Edad Moderna se sitúa alrededor del año 1500 hasta 1945, durante 400 años, el eje geopolítico del mundo estuvo en Europa. No siempre ha estado en el mismo lugar. Ahora se dice que ese eje se ha movido algunos dicen que se ha movido hacia el oeste, desde Europa hacia el oeste, o sea, hacia Estados Unidos. Claramente fue así, y algunos aducen que se está moviendo más al oeste de Estados Unidos o al este de Europa, que es hacia el lejano oriente. Pero mientras el eje del mundo el eje geopolítico del mundo estuvo en Europa, los europeos se caracterizaron por pelearse a muerte cada cierto tiempo, una sucesión de guerras. La historia de las relaciones europeas es una historia de guerras sucesivas. Y como dije, Estados Unidos, a partir de la recomendación del presidente Roosevelt, se abstuvo de participar en esas conflagraciones hasta la Primera Guerra Mundial, hasta 1917, a raíz de ciertas afectaciones que tuvo Estados Unidos por la beligerancia alemana en esa guerra. O sea, para simplificarlo, para simplificar la situación, Estados Unidos, la Marina Mercante de Estados Unidos fue objeto de sabotaje, de asedio, de bombardeo por parte de torpedeos, digámoslo así, por parte de la Armada alemana, hasta el punto que Estados Unidos se colmó. El presidente Wilson llegó al límite de la tolerancia. En 1917 se declaró la guerra a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Esto es muy significativo. Hubo un asunto que atizó mucho la preocupación en Estados Unidos, fue el llamado telegrama Zimmerman. El telegrama Zimmerman fue un telegrama que los británicos decodificaron. Era un telegrama que iba de Berlín a la legación de Alemania en México. Y ese telegrama develaba un plan que habían visualizado, un plan que habían diseñado los alemanes, el Imperio Alemán, para reclutar a México en su esfuerzo bélico. Estaban tratando de enamorar a México para que México entrara a la guerra del lado de los alemanes, del lado de Alemania, del lado de las potencias centrales. Y cuando los británicos, que eran muy hábiles para ese tipo de menesteres, atraparon el telegrama, lo detectaron, lo decodificaron, porque tú sabes que todo eso va todavía, ¿no?, con código, pero los británicos lograron descifrar el código alemán tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando descifraron el telegrama, se lo pasaron corriendo al gobierno de Washington, y cuando el gobierno de Washington vio la prueba fehaciente de que había un plan para reclutar a México y que los mexicanos estaban prestándole atención a ese plan, entonces Estados Unidos llegó al límite llegó a su límite. Esto fue en marzo de 1917, y en abril Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. Entonces fue la primera vez en que Estados Unidos se involucró en un conflicto europeo desde 1796, desde que el presidente Washington emitió su recomendación en esta fecha de que Estados Unidos debía abstenerse de participar en esos conflictos. Así que, como dije, la recomendación que hace Washington es una recomendación importante o interesante, y da pie a una de las corrientes importantes de la política exterior de Estados Unidos. Carlos, dos cosas. Primero, vía cerrada por protestas por parte del Suntrack, me cuentan,
acá a la altura de la avenida Manuel Espinosa Batista y la salida de Vía Israel, de Vía Argentina. Ahí en esa esquina donde está la bomba, ahí está cerrado, así que eviten por favor la Vía Argentina y la Vía Manuel Espinosa Batista a esta hora que se encuentran los protestantes del Suntrack, pues protestando por el tema del contrato minero, el alto costo de la vida y como 6 temas más. Dicho esto, hablando de Vía Argentina, ayer estaba viendo, es que Argentina nunca deja de ser noticia. Ayer estaba viendo que a Cristina Kirchner se le hace la noche. Están a punto de probar que va a ser un gobierno ultraliberal, aparentemente, porque eso es lo que dice su candidato. Pero en Argentina lo que sí es cierto es que todos son peronistas. De izquierda, de derecha, de centro. Los radicales son peronistas y hasta Milei habla de peronismo. Pero Juan Domingo Perón, o sea, me da mucha risa porque Cristina Kirchner es una comunista consumada y es peronista, pero Juan Domingo Perón era exactamente todo lo contrario. Y un día como hoy se le derrocó, ¿no? Precisamente, Guillermo, el 19 de octubre de 1955, Juan Domingo Perón fue derrocado de la presidencia de Argentina. Y me ha parecido muy interesante la introducción que has hecho, el comentario que has hecho sobre el particular, porque el legado peronista que ha sido tan influyente en la política argentina es uno que abrazan desde derechistas hasta izquierdistas. Recuerda que en la década de 1970 había un grupo guerrillero, el grupo de los Montoneros argentinos, que se inspiraba en el peronismo. Pero al mismo tiempo ha habido grupos de derecha, de extrema derecha, que también se inspiran en esa no, yo no diría ideología, pero sí en esa corriente política. Yo diría sin duda que es la figura política argentina de mayor relevancia en toda la historia del país. Y eso no quiere decir que uno está a favor o uno está en contra, o que es bueno o que es malo. O sea, tenemos que sustraernos de esos juicios de valor al momento de hacer análisis histórico o análisis político. Hay que emprenderlo fríamente. Juan Domingo Perón ingresó al panorama político argentino en la década del 40. Era un oficial del ejército argentino. Ingresó al ejército argentino en la década anterior. Estuvo en algún momento en Europa. Y recordemos que en Europa, en este momento, en los años 30, Europa vio el auge del fascismo, y el fascismo fue muy atractivo. Yo no digo que todos los elementos del fascismo fueron atractivos para todo el mundo, pero algunos elementos del fascismo fueron muy interesantes o fueron bien vistos por muchos sectores no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Eso es lo que explica en gran medida el auge de esa ideología nefasta. Y a Juan Domingo Perón le tocó como agregado militar de Argentina en Europa en la década de 1930 presenciar este auge del nazismo y el fascismo. Retornó a Argentina a inicios de la década del 40, se fue activando políticamente, y en 1943, a raíz de un golpe militar que hubo en Argentina, ingresó al gobierno. Inicialmente en una posición bastante modesta dentro del gabinete. Eventualmente fue ministro de Trabajo, una posición que él, de una forma muy hábil, codició o aspiró hábilmente a esa posición, vamos a decirlo así, porque le daba mucha entrada con el sector obrero. Y una de las características de su acción política, de su actividad política, era precisamente esa conexión con los obreros. O sea, el sector obrero argentino se convirtió en su base de apoyo, y una base de apoyo absolutamente leal y firme y adherida a su liderazgo por décadas, inclusive hasta hoy. Ese recuerdo del
del liderazgo de Perón y de sus ejecutorias al mando del gobierno argentino, incita mucha lealtad entre sectores importantes de Argentina, incluyendo el sector obrero, en muchos casos. En 1946, Juan Domingo Perón accede a la presidencia por vía de una votación por primera vez y prontamente pone en marcha un plan de, bueno, algunos autores lo llaman redistribución, otros lo llaman irresponsabilidad, ¿no? Otros aluden a la irresponsabilidad de las actuaciones de quienes se suscriben a ese tipo de corriente política, una corriente política muy inspirada en la demagogia, muy inspirada digámoslo así, el propósito supuesto es dignificar a ciertos sectores postergados, pero recurre mucho a la demagogia y recurre mucho a ese discurso populista que era característico de Perón y de otros. Perón es el epítome del populismo en América en su época clásica, que es la época que va de 1930 a 1950, ¿no? 1960. En ese momento clásico del populismo, Perón es el epítome. Entonces, por una parte, medidas para... medidas de redistribución, dirían algunos, otros dirían medidas populistas para ganarse el apoyo político de estos sectores que habían estado postergados. Por ejemplo, aquí queremos que el 13º mes lo inventó Torrijos, eso viene de Argentina, eso lo inventó Juan Domingo Perón, un 13º mes de beneficio para los trabajadores. Vacaciones, la limitación en los horarios de trabajo, que son medidas de justicia social que hoy consideramos normales, pero que en aquella época eran inclusive descabelladas para algunos. Eso por una parte. Además de eso, subsidios para distintos sectores, apoyo para la consecución de vivienda, para otros fines u otros propósitos sociales, aumentos salariales decretados por el gobierno, muchas veces sin tomar en cuenta otras necesidades u otras realidades económicas. Entonces, las medidas, por supuesto, que produjeron muchísimo apoyo. ¿A quien no le gusta que poder recibir un mes adicional de salario? ¿A quien no le gusta poder recibir aumentos salariales? ¿A quien no le gusta poder recibir beneficios de otro tipo? Pero, como dije antes, hay consecuencias económicas para todo eso, y la economía argentina, que tuvo muy buena situación durante la guerra e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, una economía basada en la producción, normalmente basada, o sea, principalmente basada en la producción de artículos de consumo humano, de alimentos, producción de alimentos de forma masiva. Esa economía tuvo mucho auge y mucho éxito inicialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Así que ese auge económico contribuyó a financiar estos beneficios que se hacían, como ocurrió después con Chávez. ¿Ves? ¿Te recuerdas? Chávez utilizó la bonanza petrolera, los altos precios del combustible, para repartir dinero a mansalva, ¿no? Pero entonces hay que pagar la cuenta eventualmente, y la época de las vacas gordas se termina. Entonces empieza la época de las vacas flacas, y cuando le empezó a Perón la época de las vacas flacas, las cosas se le fueron poniendo color de hormiga. Al mismo tiempo, durante su gobierno, la tendencia autoritaria se fue manifestando, y poco a poco el gobierno, poco a poco, o quizás no tan lentamente en algunos casos, el gobierno fue cercenando derechos. El primero que se cercena, el primero que se intenta socavar es el derecho a la libre expresión, y eso ocurrió en Argentina. El derecho a la oposición a organizarse y a desempeñarse también. Entonces, esa confluencia de medidas populistas que socavan la economía en conjunto con una tendencia autoritaria, fueron restándole simpatía a Perón,
a lo largo de los años. Logró una reelección en los años en 1951, logró una reelección para un segundo periodo porque cambió la constitución para poder reelegirse. Sin embargo, en su segundo periodo, el deterioro económico y la tendencia autoritaria fue tal que enajenó a ciertos sectores importantes de la población, y en 1955, en esta fecha, se dio un golpe militar en su contra. Eso, sin embargo, Guillermo, como tú lo mencionaste, no puso fin al legado peronista. Es más, como fue derrocado, y como suele suceder con los presidentes derrocados, eso le creó entre algunos sectores un aura de mártir que contribuyó mucho a mantener viva su tendencia política, al punto que en los años 70 regresó al poder por vía de una elección popular también, y siendo presidente en aquella segunda ocasión, fallece en 1974. Que curiosamente recibe de hecho fue el primer viaje que hizo a Omar Torrijos. ¿Cómo no? Es que Torrijos estuvo en Argentina anteriormente, y Torrijos era admirador de Perón. Fue su escolta. Como lo fueron muchos líderes en América, admiradores de Perón. Fue su escolta cuando estuvo en Panamá en el exilio. Exactamente. Es más, consiguió el apartamento en Panamá, aunque Perón estuvo más que todo exilado en Colón, cuando era otro Colón, por supuesto. Hay una anécdota no confirmada, porque el que la dice es el Che Guevara, que yo no le creo ni el nombre, donde él supuestamente coincide con Perón en el Café Coca-Cola. Por supuesto que Perón no tenía idea de quién era porque este era uno de esos chiflados que anda en moto por todos lados, y según él, ¿no? Y él, pues, ya Perón estaba en el exilio. Pero la historia de Perón y Panamá es de contar, ¿eh? Hay mucha relación. Claro que sí, pero se nos acabó el tiempo, Guillermo. Se nos acabó el tiempo. Son las 8:01 de la mañana. Yo sé que tú eres muy puntual y muy estricto con los horarios, así que me parece que toca despedirse. Aquí yo tengo a alguien que le pagamos solamente para que nos toque la ventana cuando ya viene la hora. Y ya te tumbaron la ventana. Ya está, y mira mal y todo. Así es. Muy bien, bueno, entonces me despido. Toca despedirse. Así es que un saludo muy especial para el personal de Radio Ancon, para su propietario, el honorable diputado Hernán Delgado, para los oyentes en todo el país, y Dios mediante estaremos nuevamente al aire contigo el próximo martes. Te agradezco mucho, Carlos. Un abrazo, cuídate mucho y nos hablamos pronto, la próxima semana. Hasta luego. Era el doctor Carlos Guevara Man, aquí en el sillón de Ancon, dentro del noticiero A Diario en la mañana Ancon. Vamos a la pausa y regresamos con los deportes en los 92.1 FM y radioancon.com.